Más o menos. Ok. Ok. Vamos a ver si me están escuchando bien. Pero antes de comenzar hoy en nuestra meditación en Primera de Corintios, vamos a recordarles algo que va a suceder en la vida de nuestra iglesia y quería detenernos un momento. Y es que el domingo 12 de abril, nuestros servicios en español se van a mover al auditorio principal de la iglesia. Entonces es un día muy especial. Desde ahora les pedimos que se preparen para esto, inviten más personas. Hay muchos equipos de personas trabajando para que esto sea realidad con la ayuda de Dios. Pero quería detenernos para celebrar esta bendición que tenemos por delante. Un inicio nuevo en un lugar nuevo que va a traer cambios, pero también más oportunidades de que el Evangelio siga siendo proclamado todavía en un lugar más amplio y con mejores facilidades. Así que domingo 12 de abril, nuestra reunión se mueve a la misma hora, pero en el auditorio principal que está allá arriba, allá adelante. ¿Entendido? ¿Listos? ¿Contentos? ¿Animados? Animados por lo que Dios está haciendo en medio nuestro y las oportunidades que Él nos da, que son más de las que merecemos. Les invito ahora a que abran sus Biblias mientras seguimos en nuestra serie de Primera de Corintios. Una serie que ya llevamos varios meses meditando en la palabra de Dios en estos versos. Y hoy vamos a estar desde el final del capítulo 10, desde el verso 23 hasta el capítulo 11, verso 16. Hoy lo normal quizás. Pero solo voy a iniciar esta mañana leyendo un verso, que desde ahora les digo es una tarea. Es un verso que como creyentes es uno muy bueno para memorizar como propósito de vida. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo repito. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Gracias de nuevo por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque te hemos cantado al único santo Dios en quien ponemos nuestra mirada. Pero ahora le pedimos a ese único santo Dios que nos hable a nosotros, criaturas débiles e imperfectas. Y es por eso, Señor, que en este momento te pedimos que quites toda distracción de en medio nuestro, para que el Dios Todopoderoso hable, su voz sea escuchada y aplicada, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, escuchamos tu voz. Y queremos, Señor, que esa voz tuya nos conforte, nos confronte y nos cambie. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos como tu iglesia para escuchar tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algunos de ustedes lo saben ya, pero tengo 3 hijos. Un hombre, que ya le puedo decir hombre, y 2 niñas. Ya el mayor cumple 15 años en un par de semanas. Han sido 15 años de verlos nacer uno tras otro, ver sus dientes salir, cambiar pañales, oírlos hablar sus primeras palabras. Luego llegan a la edad de que van a la escuela, donde cada año que pasa me voy poniendo más viejo y las tareas que ellos tienen se van poniendo más complicadas también. Ahora hay exámenes, hay situaciones con las que hay que lidiar que se van haciendo cada vez difíciles. Pero yo, cuando los miro a ellos, yo medito al mirar sus cortas vidas y yo se lo digo a veces, y lo que les falta. Ellos no se imaginan todavía lo que viene por delante. Espera que se enfrenten a ese mundo real de pagar facturas, de lidiar con situaciones más complicadas que el examen de álgebra, de tener que cumplir con las expectativas asfixiantes de un mundo que te dice, sé libre y sigue tus sueños, pero al mismo tiempo te exige resultados que a veces son imposibles de lograr como esposo, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como empresario, que parecen imposibles, donde el logro individual muchas veces se convierte en la meta y en el propósito de la vida de nosotros como seres humanos en esta tierra.
Y uno se pregunta, ¿pero vale la pena todo esto? ¿Hay algún propósito en vivir vidas de esta forma? ¿Vale la pena este tipo de libertad, entre comillas, que tenemos para seguir afanosamente persiguiendo mi propia gloria en este mundo caído? Y es ante este tipo de preguntas que ahora, si hemos sido libertados por Cristo, entendemos a través de la palabra de Dios que la única forma de encontrar propósito en nuestras vidas en esta tierra y vivir en esa libertad de una manera verdadera es si Cristo ha hecho su obra en nuestros corazones y si Dios es el centro de nuestras vidas y no nosotros. Los corintios se enfrentaban, como ya hemos visto, a situaciones y expectativas muy complicadas también. Se preguntaban cómo vivir esa libertad que ahora tenían en Cristo en un mundo pagano y también en una iglesia muy joven. ¿Qué les parece en algo a nosotros? El texto de hoy entonces nos lleva a contrastar la libertad asfixiante que el mundo presenta con una libertad responsable y con propósito que la palabra de Dios nos presenta en este texto de hoy y en lo que hemos venido meditando en las últimas semanas. La gran idea de hoy es esta: si soy libre en Cristo, vivo para dar gloria a Dios en todo lo que hago y servir a otros en amor. Viviendo para la gloria de Dios. Y vamos a verlo en dos partes hoy. Una libertad responsable en la que yo procuro el bien del prójimo y una libertad con propósito donde yo busco la gloria de Dios y no la mía. Viviendo para la gloria de Dios. Como ya dije, seguimos en esta serie, en esta carta escrita por Pablo a un grupo de creyentes en el primer siglo que se encontraban en esa ciudad complicada. Él les ha estado hablando algo que era específico para ellos, escrito inicialmente para ellos, pero también hoy para nosotros, inspirado por Dios esa palabra. Y él ha presentado en medio de esa situación del primer siglo verdades que son atemporales. Él ha presentado la condición de un ser humano caído que vive en inmoralidad e idolatría, el efecto que tiene la vida de ese ser humano caído en la vida de la iglesia reunida, cuando ha habido, ya hemos visto, divisiones, pecado en la iglesia, pero también él ha presentado una verdad que trasciende todo, el poder del evangelio que salva, que transforma y que da verdadera libertad. Y es esa libertad el tema que ha estado dominando toda esta sección de la carta desde el capítulo 8, verso 1. Mientras Pablo ha estado respondiendo a preguntas que la congregación le ha estado haciendo de cómo ellos pueden vivir sus vidas como libres en Cristo en una ciudad esclavizada y pagana. ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Han visto eso? Se nos pide como creyentes que vivamos como libres en Cristo en un mundo que está esclavizado en el pecado. Y es ahí donde todo se complica. ¿Y por qué Pablo tenía que escribir tantas cosas a esos creyentes hoy? ¿Por qué nosotros cada día tenemos que considerar estas verdades? Muchos problemas y muchas preguntas. Y a partir del verso 23 del capítulo 10, él va a resumir todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas sobre cómo se vive esta libertad. Ahora tenemos libertad, pero una libertad que se vive con responsabilidad, como leyó Carlos, bajo la ley del amor. Miren el verso 23 del capítulo 10. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Ahora, cuando él llega al cierre de este argumento, él trae de nuevo algo que ya le había dicho en el 6:12. Todo es lícito. Parecía que ese era un eslogan o una frase que se usaba en el mundo de los corintios. Aquellos creyentes que ahora tenían libertad en Cristo andaban por las calles anunciando: todo es permitido, todo es lícito, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir mi vida como yo quiera. Imagínense que la gente estuviera diciendo todo eso, y lo que Pablo hace aquí mientras cierra este argumento es decirle: ese eslogan necesita ciertas condiciones y ciertas correcciones.
Ellos quizás lo usaban como una forma de justificar cualquier cosa que hicieran, aunque fuera cuestionable. En el capítulo 5, la iglesia estaba tapando sus ojos y sus oídos ante una situación de una persona que estaba durmiendo con la mujer de su padre. Todo es lícito. Podía estar permeándose en la vida de esta iglesia. Es como si hoy dijéramos nosotros, si estamos en Cristo o si vivimos en este mundo, todo se vale. Yo tengo la libertad y el derecho para hacer lo que yo quiera. Pablo lo repite el eslogan 2 veces, pero también hace 2 peros. Tu eslogan necesita una corrección. No todas las cosas que nosotros podemos hacer edifican o aprovechan. No todas las cosas que nosotros hacemos pueden ayudar a otros ni ser de provecho a otra persona. Y miren ese verso 24, él hace el giro muy interesante. Él pasa de mirar hacia mi propio bien a poner los ojos inmediatamente en el prójimo. Y es lo que él ha venido haciendo a través de toda la carta. Esto era revolucionario tanto en el primer siglo en Corinto como en el siglo XXI en Estados Unidos. Esa idea de que mi libertad individual en Cristo, yo la uso ahora para el beneficio colectivo del cuerpo de Cristo. Eso es sabiduría contracultural. El paso de la idea individualista, egoísta, a considerar cómo mi libertad realmente construye, edifica a los demás. Esto implica entonces que yo tengo que vivir mi libertad como cristiano con una responsabilidad clara, que es definida por el amor al prójimo y no por mis propios deseos. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces ahora te pido que vayas meditando incluso en tu propia mente, ¿cómo se ve eso en tu vida hoy? Porque Pablo también se lo dijo a los filipenses. Él les dijo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, dicen Filipenses 2:3. Los corintios que habían creído y nosotros hoy estamos llamados a vivir esta libertad, a buscar el bien del otro, pero muchas veces en situaciones que son más de tonalidad gris. No se ven tan claras. No parece tan fácil como yo voy a responder ante las situaciones que están ocurriendo en mi vida. No hay una claridad inmediata. Y tenemos muchas veces que practicar verdades como esta, no ante personas que admiramos y seguimos, sino ante personas que parecen ser menos maduras que nosotros. Ahí es donde la cosa horripila y mete miedo de verdad, como decía la canción de Ratoncito Miguel. Todo se complica porque hay situaciones que no son tan fáciles de identificar. Y es por eso que es extremadamente importante, iglesia, hoy, que nuestra libertad, estemos claros, está condicionada por la motivación correcta. Amar y edificar a otros. Cuando es claro que lo que voy a hacer en ese momento es de tropiezo directo al otro, lo evito. No es un temor hipersensible a lo que el otro dirá o a lo que el otro pensará, de forma que mi libertad sea coartada y ya no vivo en libertad, sino que estoy subyugado a las presuposiciones y condiciones del otro. La motivación es que hago esto por amor al otro y no por temor al otro. Cuando yo tengo el privilegio, la oportunidad de visitar otra ciudad u otro país, va a sonar bien raro, pero eso es lo que hay. Una de las cosas que yo disfruto es observar cómo esas personas en esa ciudad o en ese lugar viven su vida cotidiana. Yo me siento a mirar, déjame ver cómo se transportan, déjame ver a dónde van a tomarse el cafecito, déjame ver el desayuno, cómo lo hacen, a qué hora hacen tal cosa. Yo disfruto ver cómo viven su vida cotidiana esas personas en ese lugar. Y lo que Pablo va a hacer ahora es, a través de varias situaciones que quizás los mismos corintios le habían preguntado, él va a presentar entonces cómo se vive esta libertad con responsabilidad en diferentes situaciones. Miren el verso 25. Aquí tenemos el caso
de alguien que está yendo al mercado, a la carnicería, al Walmart, al lugar de compras, a comprar la carne que necesita para su familia ese día. Verso 25 dice, el que va a la carnicería, coma de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y citando el Salmo 24, le dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Es muy probable que en este escenario esta carnicería tuviera cortes que pudieran haber sido sacrificados a los ídolos. En el capítulo 10 ya les ha dicho, huyan de la idolatría, huyan de participar en fiestas públicas donde descaradamente, vamos a decirlo así, se esté adorando a dioses paganos. De la misma forma que aquella persona que podría vivir de forma licenciosa, diciendo todo se vale, sin importar el bien de la otra persona, podría haber otro error que estaba sucediendo en la vida de esos creyentes y en nosotros hoy. Podemos vivir esta libertad con un temor constante. Hey, tengo que preguntar si aunque sea ese pedacito de la grasita que sale aquí, de esa carne, se sacrificó a Dionisio o a Zeus. Tengo que averiguar si todas estas cosas están alineando antes de yo poder comprarla. Pablo dice, no, del Señor es la tierra y todo lo que en él hay. La plenitud de la tierra le pertenece a Dios. ¿Tú le perteneces a Dios? No hagas tantas preguntas. No pongas leyes sobre leyes que no han sido establecidas por Dios. A veces vivimos en un temor constante que muchas veces desemboca en el legalismo, donde se crean reglas que pretendemos poner para proteger presuposiciones y preferencias. Nuestra conciencia ahora está sujeta a Dios. Eso es vivir en libertad con responsabilidad. Fui al supermercado a comprar mi carne, compro mi carne en libertad. En Hechos, Pedro tuvo ese sueño, el Señor le dijo, mata y come, Pedro, agradece a Dios y come lo que tienes delante de ti. Tanto el libertinaje, el todo se vale, como el legalismo, déjame asegurarme que por mi propio medio que nada se vale. Ambas cosas, libertinaje y legalismo, son como cuando te dan una trompada aquí en el estómago que te saca el aire de la libertad cristiana. Son un solo monstruo con dos cabezas. Pero eso no es libertad cristiana. A veces le saca el aire, ya sea por la indiferencia a la ley de Dios o por un malentendido de la ley de Dios. La libertad con responsabilidad, ¿saben qué hace? Me aleja del pecado, pero me aleja también de la autosuficiencia moral. Y eso es la obra de Cristo en nosotros. A los pies de la cruz no hay nadie suficientemente malo como para no merecer la gracia de Dios. Ni nadie suficientemente bueno como para merecerlo. Y eso es lo que produce en nosotros esa libertad cristiana. Pero viene otra situación. Esa persona fue al mercado. Pero miren el verso 27. Hay otra. Ahora lo invitan a la casa de alguien. Imagínense muchos corintios viviendo esta fe por primera vez y todas estas situaciones son nuevas. Estaban adorando dioses paganos, ahora han sido salvos por Cristo, adoran al Dios vivo. ¿Pero qué hago, Pablo? Él le dice, miren, si algún incrédulo, verso 27, los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Que si ese chicharrón se cocinó o no se cocinó, no pregunten nada. Y él le dice el verso 28, pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos. ¿Qué dice Pablo aquí? Libertad condicionada por el amor, no lo coman. Por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, otra vez repetido. Y él le aclara en el verso 29, quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgado a mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? Otra situación de la vida diaria. Invitado a comer a una casa, Pablo le dice lo mismo, no hagas preguntas, come lo que está delante de ti, todo viene de Dios. Pero le agrega la condición, al parecer había un creyente débil dentro de esa misma cena que dijo, mira, pero eso yo sé que fue sacrificado a los ídolos. Por el bien de la conciencia de ese débil que yo hago,
cedo. Por amor a esa persona en ese momento, no como. No como por proteger la conciencia de la otra persona que es débil. No se trata de que la conciencia del fuerte sea esclavizada, sino que era claro que con la información que ya tenía, en el lugar que se encuentra, en el momento que se encuentra, en esa cena, en ese lugar específico, él sabía que podía hacer pecar a un hermano nuevo en la fe que todavía está madurando. Y él podía hacer un tropiezo, una piedra que se pone en el camino y tropieza para una persona más débil. Libertad con responsabilidad. Mi conciencia está sujeta a Dios y condicionada al bien del otro. Completamente alineado al mundo del siglo XXI, ¿verdad? Sigue tus sueños, tú te lo mereces. No escucha a nadie más que tu propio corazón. Es un consejo súper peligroso. Sigue tu corazón. No importa lo que otros estén pensando, ellos tienen que averiguársela a ellos también, porque cada uno vivimos en este mundo, en esta tierra, compartimos un espacio que estamos rentando, pero cada uno tiene que hacer su vida. Completamente contrario. Iglesia, todo lo que hacemos está modelado ahora por esta ley del amor de Dios a través de Cristo Jesús, donde ahora mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios y vivo bajo sus estatutos y reglas, aunque el mundo me diga que hay otras. Y eso requiere responsabilidad y valentía. Pero ahora una persona fue al mercado, a otra lo invitaron a una casa, pero ahora hay otra situación y es dentro de la reunión de la iglesia. Y aquí vamos a meternos en terreno peligroso ya. Capítulo 11. Pueden ir al capítulo 11, el verso 2. Había cosas que estaban pasando en esta ciudad. La gloriosa libertad en Cristo estaba transformando Corinto. Ahora había familias completas de personas, hombres, mujeres, niños, diferentes nacionalidades, diferentes razas, que se reunían como una congregación en muchas casas y lugares en esa ciudad de Corinto. Y es dentro de este contexto que vemos esta situación. A partir del capítulo 11 y las próximas semanas, Pablo va a abordar problemas y preguntas que surgían en medio de la reunión de adoración de la iglesia. Miren lo que dice el 11.2. Los alabo, muy raro en esta carta que él diga los alabo, pero lo dijo aquí. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmezas, tal como se las entregué. Verso 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Súper fácil de entender, ¿verdad? En la cultura de ese momento, la idea de que la mujer cubriera su cabeza era un indicio de sumisión y también de pureza junto a su cabello largo que ella llevaba en ese momento. Eso la distinguía de aquellas mujeres. ¿Se recuerdan? Corinto era una ciudad sumamente inmoral. Había mujeres que estaban frente a templos paganos con la idea de prostituirse. Y aquí, esta idea de cubrirse con un velo, de llevar ese cabello largo, las distinguía de aquellas que no lo cubrían, también las hacía ver como mujeres casadas que estaban viviendo su rol dentro del matrimonio. Y también las distinguía de aquellas que usualmente eran reconocidas como inmorales, que usualmente tenían la cabeza rapada y no llevaban ningún velo. Al parecer, esa libertad que los creyentes vivían se había llevado a un movimiento pequeño, no sé si pequeño o grande, que había surgido, donde dentro de la iglesia ahora las mujeres se estaban quitando el velo y se estaban quitando la cobertura de la cabeza a la hora de orar y profetizar durante el servicio. Y aquí Pablo nos llama otra vez libertad con responsabilidad, pero ahora dentro de la reunión de la iglesia. Y yo creo que este es un texto que nos ayuda a comprender cómo los principios divinos, que como he dicho antes son atemporales, trascienden el tiempo, pueden aplicarse en distintos contextos culturales. Y lo que él hace aquí
en ese verso 3 y 4 es recordar el diseño divino. Si van a vivir esta libertad de forma correcta, necesito recordarles algo, mis hermanos corintios. Dios tiene un diseño. Cuando Cristo se encarna, siendo igual al Padre, Él se sujeta al Padre. Dentro del matrimonio, cuando entran el hombre y la mujer, hay roles específicos establecidos por Dios, siendo iguales en dignidad delante de Él. Hay uno que lidera con amor y otro que se somete con respeto. Relaciones marcadas por autoridad y sumisión. Ese es el primer argumento que Pablo le da. Miren, está pasando esto dentro de la iglesia. Estamos causando distracción de lo que debiera ser el faro de luz en medio de la ciudad de Corinto, el medio que Dios usa para multiplicar su obra y llevar su evangelio es esta iglesia local, y estamos distrayendo porque estamos simplemente quitando velos en un momento donde no necesitamos hacerlo. Y él sigue en el verso 6 y sigue un argumento sumamente difícil de leer para lectores del siglo XXI que no tienen su confianza en Cristo. Verso 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso cortarse el cabello, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Se fue a la creación ahora. Diseño divino de roles, se va a un argumento de la creación. Verso 9, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles que observan la iglesia de Cristo. Pero dice el verso 11, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pablo, cuánto enredo. Y todas las cosas proceden de Dios. Verso 13, juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra y si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Se va un argumento ahora de naturaleza, de la naturaleza distintiva que tiene un hombre y una mujer. Todo eso es para darle a entender a esos hermanos y hermanas en Corinto, esta libertad está supeditada a las ordenanzas que Dios tiene y el diseño que Él ha establecido. La ley del amor está basada en la ley que Dios ha dado para que sigamos. No vamos a entrar en cada detalle de este pasaje, después lo podemos hablar en persona si queremos, pero es importante entender los principios generales que aquí trascienden el tiempo y que pueden ayudarnos a vivir en libertad como hombres y mujeres mientras servimos a Dios juntos como congregación. Aquí no quiere decir que todo hombre tiene autoridad sobre toda mujer. Él está hablando de la relación entre un esposo y una esposa. Estos roles que Dios pone aquí no indican inferioridad o incapacidad. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Como dice el verso 11, el esposo y la esposa son interdependientes. Juntos tienen el mandato en Génesis de multiplicarse en esta tierra. Pero también entendemos que aún en la naturaleza es claro que hay distinciones que necesitan ser respetadas. Y vivimos de nuevo en un mundo donde es difícil definir lo que es un hombre y una mujer, pero la iglesia reunida no es el lugar para que eso quede en dudas. Y es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Esta libertad se vive en responsabilidad. Cristo es la cabeza y tanto hombres como mujeres nos sometemos a sus designios para su gloria. Así que más que una guerra de los sexos que muchas veces se ve en este pasaje y se ve de esa forma, este pasaje nos enseña cómo se aplica la misma idea de no ser de tropiezo a otros, aún dentro del servicio de adoración de la iglesia. Para nosotros hoy, donde no existe en nuestra cultura lo que sí había en Corinto, de que la mujer se distinguía de otra por ese velo, no es asegurarnos ahora que todos los hombres tengan un corte perfecto o arreglado, que las mujeres tengan que tener cierta longitud del pelo o usar un velo. Lo que seguimos viendo aquí es que nuestra libertad está condicionada a lo que Dios ha establecido y nos lleva entonces a apreciar
en la cultura en que Él nos ha puesto, con el diseño que Él ha hecho, de qué forma vivimos que no cause distracción, confusión o tropiezo. Es una explicación bien breve de unos versos bien complicados, pero después podemos seguir hablando. Pero sigue conectando esta misma idea, ya sea en la plaza, en la casa o en la iglesia, tengo que vivir mi libertad con responsabilidad. Pero si se fijaron, hubo unos versos que yo pasé por alto hace un ratito. Y es donde yo quiero que nos concentremos ahora para terminar. Y es que tenemos ahora un propósito que lo vemos bien claro de por qué podemos vivir con esta libertad. Verso 31 del capítulo 10. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Verso 23 del capítulo 10 decía el eslogan de ello, todo me es permitido. Ahora Pablo dice, en esta nueva libertad con responsabilidad y propósito, todo lo hago para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo, dice el 32, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y Pablo decía, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Toda esta libertad que estamos llamados a vivir si la tenemos en Cristo, ante estas situaciones que Pablo ha presentado, son parte también, si meditamos nosotros hoy, de la vida diaria de un creyente que vive libertad con responsabilidad, pero que lo hace con un propósito bien claro, dar gloria a Dios en todo lo que hagamos. Ya sea que estemos hablando de carne sacrificada a los ídolos, o de cómo vivo como soltero, o de cómo vivo como casado, o cómo la iglesia vive en unidad, todo se hace con un fin, la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, recuerdan esa arca del pacto donde se concentraba la presencia, esa gloria de Dios, que era respetada, que era llevada de un lugar a otro en el tabernáculo. Esa idea de que la gloria de Dios refleja su carácter, refleja su grandeza, refleja que es más grande que sus criaturas. Y refleja también la idea de que necesita ser considerado de esa misma forma. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo es esa idea de vivir para la gloria de Dios? Es simplemente vivir vidas que exalten quién Él es y lo que Él espera de nosotros. Mediten esto. Cada cosa que hagamos, la hacemos con el fin de dar gloria a Dios. Tenemos la capacidad de dar gloria a Dios con todas nuestras vidas. De nuevo, ya sea en la casa, en la plaza o en la iglesia. Apuntamos a la grandeza de Dios. Imagínense como una linterna en un día oscuro que tú estás poniéndola hacia un punto específico. Eso es lo que hacemos con nuestras vidas. Estoy apuntando y alumbrando hacia la grandeza de la gloria de Dios. Estoy exaltando su nombre, le estoy dando honra con cada cosa que hago. Y piensa en esto tú hoy, piensa en tu vida ahora mismo. Es interesante ver aquí que mi vida secular, de lunes a sábado, y mi vida sagrada, de domingo por 35 minutos, no están separadas. No están separadas. Esta transformación que proviene de mi libertad en Cristo afecta cada día de la semana de mi vida. Afecta cada decisión, afecta cada conversación, afecta mis pasiones, porque todo ahora tiene un propósito. Tengo libertad para vivir de una forma que el Evangelio atraiga y resuene en la vida de otros. Cuando esta búsqueda de magnificar a Dios en mi vida diaria es real, entonces necesariamente otras personas van a ser bendecidas por la obra de Cristo. ¿Vives tú hoy para la gloria de Dios? ¿Tu vida exalta quien Dios es o más bien oscurece la verdad de Dios? El individualismo egoísta oscurece la gloria de Dios, pero un ejercicio correcto de nuestra libertad
trae gloria a Dios y trae bien a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué significa dar gloria a Dios en mi vida diaria? Significa que Él y su voluntad para mí son el eje central que define cada movimiento que yo hago en mi vida. ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad de Dios? Significa que su nombre es exaltado y mi ego es aplastado. He estado viendo últimamente el Clásico Mundial de Béisbol. Mi país está jugando y está lleno de superestrellas que son buenísimos y también tienen un ego grandísimo. Cada uno de ellos. Pero tienen un manager que respetan y él dijo, el ego se quedó en el parqueo, fuera del estadio. Aquí adentro no hay egos. Y esa es la idea cuando nosotros vivimos en verdadera libertad. Dios es exaltado, mi ego es aplastado. Mi carrera o mi trabajo, en vez de servirme como un medio de autopromoción y de significado, son una herramienta para dar gloria a Dios. Pero ahí tú puedes poner lo que sea, como se hablaba la semana pasada acerca de esos ídolos. Lo que sea, puede ser para ti mi familia, mi matrimonio, o el matrimonio que se destruyó. Pueden ser esos medios donde estamos buscando ese propósito. Pero también entender que dar gloria a Dios en mi vida diaria significa que mi vida es una ofrenda. Dios está en su trono y todo lo que hago es para que ese trono sea exaltado y no yo construir mi propio trono en esta vida. Porque les digo, no va a acabar bien. Cuidémonos de buscar nuestra propia gloria al olvidar que todas nuestras vidas pertenecen a Dios y las vivimos delante de Él. Consideremos si estamos buscando el bien de otro o mi vida diaria se concentra en mí y en mí y en mí. Cuando mi propio beneficio es más importante que todo, es otra situación peligrosa en la que estoy buscando mi gloria. Quería compartirle este flujo, esta gráfica, donde podemos ver que me pareció súper útil. Quizá después se la puedo pasar si no se puede leer bien. Está en un libro y me pareció muy útil. Ninguna de esas cosas son perfectas, esto no es palabra inspirada de Dios. Pero es algo que nos llama a vivir ese 1 Corintios 10:31 de forma práctica. Y tú dirás, pero ahora tú me estás diciendo que antes de tomar una decisión tengo que pasar por todo este flowchart. Mientras lo vaya haciendo va a ser más fácil y rápido. Pero la primera pregunta, antes de yo tomar una decisión, ¿es permitido en la palabra de Dios? No, no lo hago. Sí, mi conciencia me lo permite y aquí aclarando, mi conciencia cada día tengo que formarla con la palabra de Dios. Mi conciencia puede estar cauterizada al pecado o creciendo en conformidad a Cristo. Y la diferencia aquí es cómo estoy alimentándome cada día. Pero mi conciencia me lo permite, no lo hagas. Pero si tu conciencia te lo permite, está permitido en la palabra de Dios, entonces hazte otras 3 preguntas. ¿Cuál es el efecto en otros creyentes en mi congregación? El amor es más importante que el conocimiento. ¿Cuál es el efecto en no creyentes? El evangelio es más importante que mis derechos. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el efecto en mi vida espiritual? Mi salud espiritual es más importante que yo ejercer mi libertad. Pueden tomarla y después se la puedo pasar en el grupo de WhatsApp, pero la idea es que cada vez que estemos tomando decisiones, tenemos que pensar si estoy actuando con una libertad responsable y con un propósito claro de que cada cosa que yo hago, necesito hacerla de una forma que glorifique a Dios. Ese compositor grandioso, Juan Sebastián Bach, en cada una de sus composiciones, al final, composiciones famosísimas, quizá conocido como el mayor compositor musical, él escribía S-D-G. ¿Saben qué significa eso? Soli Deo Gloria. En latín, solo a Dios sea la gloria. Él estampaba esas iniciales para transmitir la idea de que Dios y solo Dios es quien debe recibir la gloria por las maravillas de su obra de creación y redención. Que nuestras vidas sean de esa misma forma. Soli Deo Gloria. Les decía al principio, cuando pensaba en mis hijos y lo que les falta,
y todavía lo que le falta por recorrer. Pero ¿saben? Cuando yo hago esa misma meditación y miro nuestras vidas, si ya hemos creído en Cristo, yo no digo ya lo que le falta, yo digo ya lo tenemos todo y lo mejor está por venir. Porque esa es la realidad del que ha sido redimido, comprado por la sangre de Cristo. Pero te pregunto hoy, ¿has experimentado tú esa libertad? Quizás hoy estamos viviendo situaciones difíciles donde las circunstancias no parecen ser posibles controlarlas en nuestras vidas, donde parece no haber esperanza, donde pareces estar esclavizado hoy a un pecado que tienes muchísimo tiempo luchando y no hay forma de salir. Te pido hoy, acude al pie de la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue para que celebráramos Semana Santa cada año que lo hacemos. Fue para sacar a pecadores de la muerte espiritual y llevarlos ahora a ser parte de la familia espiritual. Y esa verdadera libertad solo se experimenta cuando tú entiendes que no hay nada en esta vida que pueda proveerte libertad. No hay nada en esta vida que pueda proveerte propósito. Solo Cristo da sentido a mi futuro eterno y provee esperanza mientras lidio con los problemas de este mundo temporal y caído. Ten esperanza hoy, vive en libertad, pero vive una libertad que glorifique el nombre de Dios. Y cuando lo hacemos de esa forma, Él también nos sostendrá y nos ayudará y nos cuidará. Termino leyendo en Apocalipsis 4, el texto no está en los slides, pero dice en Apocalipsis 4, cuando está hablando de esa visión del trono de Dios, decía, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Estoy cediendo incluso lo que parecía valioso para mí, lo cedo. Echo mi corona delante del trono y decimos, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y por tu voluntad existen y fueron creadas. No desperdicies tu vida, vívela para la gloria de Dios, entrega tus circunstancias difíciles a Él, y en vez de preguntarnos, Señor, ¿qué hago o no hago? Señor, pregunta, ¿cómo te puedo glorificar en lo que tengo delante de mí? Sea fácil o difícil. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Y tú usas, Señor, instrumentos imperfectos y débiles para proclamar tu palabra, pero te pido, Señor, que tú hables a corazones en esta mañana. Señor, trae paz a familias que la necesitan hoy. Señor, trae propósito a personas que quizás hoy están viviendo, simplemente viviendo los días a ver qué pasa. Señor, renueva el gozo en nuestras casas. Trae unidad en nuestros matrimonios. Provee, Señor, lo que necesitemos materialmente, pero cuando lo recibamos, lo usemos para glorificarte. Quita, Señor, de nosotros ese egoísmo. Quita de nosotros la amargura, Señor, de que las cosas no van como quisiéramos que fueran. Señor, te pido que nos uses como tu iglesia para que tu gloria sea reflejada en medio de esta comunidad. Señor, te necesitamos, Señor, te suplicamos que tú salves a personas hoy que necesitan ser librados de una condenación eterna, Señor. Señor, ayúdanos a entender que no hay verdadera libertad fuera de ti, que todos nosotros nacimos esclavos de un pecado que promete muchísimo, pero que no nos da nada de valor. Señor, trae nueva centralidad y propósito a nuestras vidas, que no seamos tan centrados en nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar más allá de nosotros mismos y mirar hacia arriba, mirar hacia los lados y ver que tú nos puedes usar para tu gloria, no importa la edad o la situación en que estemos hoy. Úsanos, Señor. Trae salvación y trae libertad en tu casa hoy. En el nombre de Jesús. Amén.